Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el problema 4.59 de su libro Felder de balance de materia, el cual involucra reacciones en paralelo. El problema 459 dice lo siguiente: el óxido de etileno se produce por oxidación catalítica del etileno con la siguiente reacción. Vamos a llamarle a la reacción 1. 2 moles de etileno más oxígeno nos produce 2 moles de óxido de etileno. Tenemos dentro de esta reacción una reacción indeseable que compite con la reacción primaria, que es la 1, que es la combustión del etileno, en donde el etileno reacciona con 3 moles de oxígeno para producirnos 2 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Esta vamos a decir que es nuestra reacción 2. Entonces, cada una de estas vamos a ponerles un grado de reacción, que es el grado de reacción 1 y el grado de reacción 2. Entonces, la alimentación al reactor, no la alimentación fresca al proceso, contiene 3 moles de etileno por mol de oxígeno. Y la conversión del etileno en un paso es de 20%. Y por cada 100 moles de etileno consumidos en el reactor, salen de este 90 moles de óxido de etileno como producto. Un proceso de unidades múltiples se usa para separar los productos, el etileno y el oxígeno. Se recirculan al reactor. El óxido de etileno se vende como producto y el dióxido de carbono y el agua se desechan. Entonces, el inciso A nos dice: suponga como base de cálculo una cantidad de la corriente de alimentación al reactor. Dibuje y marque el diagrama de flujo, haga el análisis de grados de libertad y escriba las ecuaciones que emplearía para calcular las velocidades de flujo molar del etileno y el oxígeno en la alimentación fresca y la velocidad de producción del oxígeno de etileno y la conversión total del etileno, pero no realice los cálculos todavía. El inciso B es cuando tenemos que determinar las cantidades que se especifican en el inciso E, ya sea a mano o con un programa para resolver ecuaciones. Y el inciso C nos dice que calculemos las velocidades de flujo de etileno y oxígeno en la alimentación fresca que se requieren para producir 1 tonelada por hora de oxígeno de etileno. Bien, entonces al leer nosotros el problema, pues tenemos varios datos que nos da el mismo. Primeramente, tenemos dos reacciones, la reacción 1 y la reacción 2, las cuales podemos ponerle su respectivo grado de avance, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, datos de la alimentación al reactor, no la alimentación fresca, sino la alimentación al reactor, que contiene 3 moles de etileno por cada mol de oxígeno. También nos dan otros dos datos. Primeramente, la conversión de etileno a un paso de 20%, y la otra es que por cada 100 moles de etileno que se consumen en el reactor, salen 90 moles de óxido de etileno como producto, ¿sí? Y a su vez nos dice que tenemos ahí un sistema de unidades múltiples, en donde podemos separar los productos, en donde nos dice que el etileno y el oxígeno se recirculan al reactor, el óxido de etileno se vende como producto y el dióxido de carbono y el agua se desechan. Entonces vamos a hacer el diagrama de nuestro sistema, el cual podemos nosotros expresarlo justamente aquí, ¿sí? Nosotros tenemos que a nuestro reactor, aquí en vez de ponerle esta, vamos a decir que esta regresa aquí, hasta acá, ¿sí? Esta es nuestra alimentación. Entonces, aquí tenemos nuestro reactor y nuestro separador. Aquí tenemos nuestra alimentación fresca, ¿sí? Y aquí tenemos la alimentación al reactor. Como pueden ver, la alimentación al reactor
se mezcla con la recirculación para formar la alimentación al reactor, ¿sí? Entonces, la alimentación fresca, vamos a decir, bueno, vamos a empezar por nuestro separador, porque nuestro separador nos dice que nosotros vamos a regresar todo. Entonces aquí tenemos N1 va a ser nuestros moles de etileno que regresan al reactor. Esto es por hora. Y a su vez también se regresan todos los moles de oxígeno por hora, ¿sí? Después, pues tenemos nuestro producto que es los moles de óxido de etileno por hora. Y acá sabemos que tenemos N4, que son nuestros moles de dióxido de carbono por hora, y N5, que son nuestros moles de agua por hora, ¿sí? Ahora, esto es lo que sale de nuestro reactor, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el separador se encarga de que nos está diciendo el problema. Todo el CO2 y el agua se vayan por esta corriente de aquí. Todo nuestro producto lo vamos a recuperar aquí. Y todo el etileno y el oxígeno se recircula. Entonces lo que entra aquí pues es lo mismo, es el N1 que entra, ¿sí? Que son los moles de etileno, el N2 de oxígeno, el N3 de óxido de etileno, el N4 y el N5. Y el separador se encarga de separar cada uno en sus diferentes componentes. Entonces lo que entra, la N1 es lo mismo que la N1 que sale, que la N2, etcétera, ¿sí? Ahora, nuestra alimentación fresca aquí, antes de que se mezcle, aquí nosotros no conocemos, pero podemos decir que tenemos una N6, que son moles de etileno por hora, y aquí tenemos N7, que serían moles de oxígeno por hora. Y finalmente, aquí ya no nos va a caber, pero vamos a decir que esta alimentación al reactor nos está diciendo el sistema que nosotros usemos una base de cálculo para la alimentación al reactor. Entonces lo que vamos a hacer es que la alimentación al reactor, vamos a decir que entran 100 moles en total, ¿sí? Por hora, tanto de etileno como de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que vamos a decir que entra como moles totales, ¿sí? Entonces, tenemos un punto adicional que es aquí el primer dato que nos da. La alimentación al reactor, o sea, no la fresca, no esta, sino la alimentación al reactor, que estamos nosotros usando nuestra base de cálculo, contiene 3 moles de etileno por cada mol de oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros pudiéramos calcular, en este caso, si la alimentación al reactor, estamos poniendo como base de cálculo 100 moles por hora, ¿sí? Y sabemos que nosotros, y si dijéramos que X son los moles de etileno, bueno, ya dijimos que son N6. Digo, no,
perdón, X son los moles de etileno y Y son los moles de oxígeno, entonces X más Y son los 100 moles por hora de nuestra base de cálculo. Y a su vez nos está diciendo el problema que hay 3 moles de etileno por cada mol de oxígeno. Entonces, 3 moles de etileno por cada 1 mol de oxígeno, eso sería los X moles de etileno entre los Y moles de oxígeno. Entonces de aquí podemos despejar X y Y, ¿sí? Si X va a ser igual a 3Y, ¿sí? Y entonces si sustituimos aquí, nos queda 3Y más Y es igual a 100 moles por hora. Y entonces nos quedaría que Y son 25 moles de oxígeno por hora y X serían 75 moles de etileno por hora, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra alimentación al reactor, ¿sí? Nuestra alimentación al reactor son 25 moles por hora de oxígeno y 75 moles por hora de etileno, basándonos en esta base de cálculo de 100 moles por hora, ¿sí? Entonces, nos dice primeramente que dibujemos y marquemos el diagrama de flujo en el inciso A, ya lo hicimos, y que hagamos el análisis de grados de libertad. Entonces, vamos a hacer el análisis de grado de libertad de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuántas variables desconocidas tenemos? ¿Sí? Las variables desconocidas son las siguientes. Tenemos como variable desconocida N1, N2, N3, N4, N5, N6 y N7. ¿Sí? N1, N2, N3, N4, N5 y N7. Tenemos 7 variables. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas ecuaciones independientes podemos tener? Recuerden que tenemos una ecuación independiente por cada molécula, porque podemos hacer un balance por cada una de las moléculas. Aquí podemos ver que tenemos una molécula que es el etileno, otra que es el oxígeno, otra que es el óxido de etileno, el dióxido de carbono y el agua. En general tenemos una ecuación por cada molécula, entonces nos quedarían 5 ecuaciones independientes, ¿sí? Y a su vez tenemos 2 ecuaciones independientes adicionales que podemos obtener. La primera es la ecuación independiente que tenemos por la conversión y la segunda es la ecuación independiente que tenemos de cuánto etileno se produce por cada, cuánto óxido de etileno se produce por cada etileno consumido. Entonces ahí podemos obtener otras 2 ecuaciones independientes de la selectividad y el rendimiento, ¿sí? Entonces, 5 y 2 son 7 y 7 variables. Entonces, el análisis de grados de libertad nos quedaría 7 variables menos 7
ecuaciones independientes, lo cual nos daría 0. Y eso quiere decir que sí es posible, con la cantidad de datos que tenemos, resolver la ecuación, el sistema de ecuaciones y obtener las 7 variables que nos están, que tenemos en nuestro sistema. Entonces, vamos a hacer este problema. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer haciendo balances de materia de cada uno de los componentes, o podemos hacerlo mediante el mecanismo de grado de avance. Yo en este caso lo voy a hacer por el mecanismo de grado de avance, ¿sí? Entonces voy a hacer el grado de avance con el reactor que tenemos aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer un balance en el reactor, ¿sí? Entonces cuando yo hago un balance en el reactor, quiere decir que tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Mi entrada es mi alimentación al reactor y mi salida son cada una de estas N1 hasta la N5, ¿sí? Entonces, en el reactor, ¿sí? Vamos a hacer nuestra clásica tablita en donde tenemos el componente, la alimentación, la reacción y la salida, ¿sí? Entonces, el componente, pues tenemos 5. El etileno, el oxígeno, el óxido de etileno, el dióxido de carbono, el agua y luego tenemos nuestros totales, ¿sí? Entonces, en la alimentación, nosotros sabemos que a nuestro reactor, nuestra alimentación fresca, ya conocemos cuánto etileno y cuánto oxígeno entra, ¿sí? Tenemos de etileno que entran 75 moles por hora y de oxígeno entran 25 moles por hora, ¿sí? Y también sabemos que no entra nada más de ninguno de los otros componentes. Por lo tanto, tenemos 100 moles por hora en la alimentación. Ahora, si nosotros tenemos el grado de avance de la reacción 1, que es la reacción primaria, y el grado de avance de la reacción 2, que es la reacción indeseable, podemos nosotros decir aquí cuánto reacciona de cada uno de los componentes. Por ejemplo, del etileno, nosotros vamos a tener que reacciona 2 grados de avance 1 y 1 grado de avance 2, con recuerdo a la ecuación primaria y la ecuación no deseable. Entonces tendríamos menos 2E1 menos E2. Ahora, del oxígeno reacciona 1 grado de avance en la reacción 1 y 3 grados de avance en la reacción 2. Entonces nos quedaría menos el grado de avance de la reacción 1 menos 3 el grado de avance de 2, ¿sí? Después de óxido de etileno, nosotros nada más lo producimos en la primera reacción. Entonces vamos a estar produciendo 2 grados de avance 1 de la reacción primaria. Y el dióxido de carbono y el agua se producen ambos 2 grados de avance, pero solamente se producen en la reacción secundaria o no deseable. Entonces ahí vamos a tener 2 grados de avance 2 y 2 grados de avance 2 de reacción. Por lo tanto, a la salida tendríamos lo que se alimenta menos lo que reacciona, o lo que se alimenta más lo que se produce. Entonces, la salida nos quedaría de la siguiente forma. N1, ¿sí? Que es la salida del reactor. N1 nos quedaría igual a los 75 moles
a los 75 moles por hora menos 2E1 menos E2. N2 sería igual a los 25 moles por hora que estamos introduciendo menos E1 menos 3E2. N3 sería igual solamente a los 2 grados de avance que se produce en la reacción 1. N4 serían los 2 grados de avance que se produce en la reacción 2. Y N5 serían los 2 grados de avance que se producen también en la reacción 2. Ahora, si nosotros sumamos todo lo que reacciona, menos 2E1 menos E2, menos E1 menos 3E2, más 2E1 más 2E2 más 2E2, nos quedaría menos E1. Por lo tanto, los moles totales son 100 moles por hora menos E1. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestras salidas en función de dos variables, E1 y E2. Entonces, N1 está en función de E1 y E2, N2, N3, N4 y N5, y así sucesivamente. Entonces, tenemos dos ecuaciones independientes que nos permiten a nosotros hacer la relación de E1 y E2 para despejarlas de ahí. La primera podemos ver que es la conversión de etileno en un paso, ¿sí? Esto quiere decir que en el reactor el etileno que entra aquí, ¿sí?, tenemos una conversión del 20%, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que nuestro porcentaje de conversión a un paso, o sea, en el reactor, es igual al número de moles que reaccionan entre el número de moles que se alimentan, ¿sí? Entonces, el 20% sería igual a los moles que reaccionan, que en este caso podemos verlo de aquí. Del etileno reaccionan en nuestro reactor menos 12,1 menos E2, ¿sí? Entonces aquí reaccionan menos 12,1 menos E2. Eso es lo que reacciona entre lo que alimentamos, que son 75 moles por hora, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría 0.2 por 75 moles por hora es igual a menos 12,1 menos E2. Esta es nuestra primera reacción, ¿sí? Ahora, nuestra segunda reacción está ligada a la selectividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada, nos dice aquí, por cada 90 moles de óxido de etileno, por cada 100 moles de etileno consumidos en el reactor, salen de este 90 moles de óxido de etileno. Entonces, salen 90 moles de óxido de etileno por cada 100 moles de etileno que entran al reactor de nuevamente. Selectividad en reactor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos
de la conversión, nosotros estamos sacando cuánto etileno va a estarse produciendo, ¿sí? Porque aquí nos dice, la conversión del etileno en un paso es de 20%. Entonces, de los 75 que teníamos aquí, ¿sí? De los 75 moles por hora, nosotros vamos a convertir el 20%, ¿sí? Y ahora, ese 20% que se convierte de etileno nos va a producir óxido de etileno a una selectividad de 90%, ¿sí? Entonces, aquí es moles de etileno y aquí estos son moles de etileno también, que es lo que se está convirtiendo. De esos 75 se está convirtiendo el 20%. Entonces, si se produce 90 por cada 100, ¿cuántos se producirían de este 20% que se convirtió? Entonces, esto sería igual a nuestra cantidad de óxido de etileno que tenemos, que en este caso el óxido de etileno corresponde a N3, ¿sí? Entonces N3 sería igual a 75 por 0.2, que es lo que se convierte, por 90 entre 100, que esto nos daría un equivalente a 75 por 0.2 a 15, ¿sí? Por 90 entre 100 nos daría 13.5, ¿sí? Entonces N3 serían 13.5. Moles de C2H40. Entonces ya tenemos aquí nuestro N3. N3 que serían 13.5 moles por hora. ¿Sí? Ahora, 13.5 moles por hora es igual a 2E1. ¿Sí? Entonces, este N3 es igual a 2E1. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos 13.5 moles, nuestra E1 sería igual a 6.75 moles por hora. Entonces ya obtuvimos de nuestra selectividad, obtuvimos N3 y aparte obtuvimos E1, ¿sí? Ahora, si ya tenemos E1 y tenemos esta ecuación 1, ¿sí? Que es 0.2 por 75 es igual a menos 12,1 menos 12,2, de aquí podemos despejar E2. Entonces ahora tenemos que 0.2 que multiplica a 75 moles por hora esto va a ser igual a menos 12,1 menos 2E2, ¿sí? Entonces
si despejamos, realmente aquí, si lo hacemos con nuestra ecuación aquí, nos quedaría la salida es igual a 0.8 de 75, ¿sí? Sería el 0.8 aquí, como reaccionó el 20%, entonces sería 0.8 de 75, 0.8 de 75 moles por hora que entraron. Esto va a ser igual a 75 moles por hora menos E2 menos 2E1, ¿sí? Y sabemos que E1 es igual a 6.75. Por lo tanto, nos quedaría 0.8 por 75, que son 60 moles por hora. Esto es igual a 75 moles por hora menos E2 menos 2 por 6.75. Entonces 2 por 6.75 negativo, entonces se vuelve positivo, más 60 menos 75. Entonces E2 sería igual a 1.5, ¿sí? Moles por hora. Entonces, ya habiendo calculado E1 y E2, podemos calcular tanto N1 como N2, como N3, como N4 y N5, ¿sí? Entonces, vamos a enlistarlos aquí. N1 sería igual a 60 moles por hora. N2 son 13.75 moles por hora. N3 son 13.5 moles por hora. N4 son 3 moles por hora. Y también N5 son 3 moles por hora. Ahora, ¿cómo calculamos N6 y N7? ¿Sí? Entonces, podemos hacer un balance aquí en la alimentación, ¿sí? O sea, aquí, ¿sí? Entonces, si hacemos un balance en la alimentación, ¿sí? Nos quedaría que si hacemos un balance para el etileno, ¿sí? En el etileno tenemos N6 que está entrando de etileno más N1 que está entrando de etileno, debe de ser igual a el etileno en la alimentación, que son 75 moles, ¿verdad? Entonces nos quedaría que N6 más N1 es igual a 75 moles por hora, ¿sí? Entonces N6 sería igual a 75 moles por hora menos N1, que sabemos que son 60 moles por hora. Entonces N6 serían 15 moles por hora de etileno, ¿sí? Finalmente podemos hacer el mismo balance en el oxígeno. Nosotros sabemos que de oxígeno son N7 es N7 moles de oxígeno más N2 moles de oxígeno, me deben de dar mis 25 moles de oxígeno. Entonces el oxígeno me quedaría N2 más N7 es igual a 25 moles por hora.
Entonces, N7 serían 25 moles por hora menos N2, en donde sabemos que N2 es 13.75. Por lo tanto, N7 nos daría 11.25 moles por hora de oxígeno. Finalmente, nos dice el problema, el inciso A, nos dice cuáles son las velocidades de flujo molar del etileno y el oxígeno en la alimentación, eso ya los calculamos, la velocidad de producción del óxido de etileno, que es nuestra N3, ya la calculamos también, y la conversión total del etileno. Si nosotros tomamos en cuenta todo el sistema, ¿sí? O sea, con solamente la entrada y la salida, podemos decir que no sale nunca todo el etileno que entra, no sale nada de etileno, porque este etileno que sale aquí se recircula, ¿sí? Entonces sale óxido de etileno, dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, tendríamos una conversión del 100% del etileno, ¿sí? Al inicio tenemos 20% de conversión solamente en el reactor. El problema es que ese etileno que no reacciona se vuelve a recircular y se junta con la alimentación fresca. Y eso hace que ya no tengamos nada de salida del reactor de etileno. Por lo tanto, el 100% del, del etileno se consume, ¿sí? Entonces, determine las cantidades del inciso A, eso ya lo hicimos. Para cada una, la velocidad de flujo molar del etileno y el oxígeno en la alimentación, la velocidad de producción del óxido de etileno y la conversión total del etileno, que es 100. Ahora, finalmente, el inciso C nos dice, calcule las velocidades de flujo molar de etileno y oxígeno en alimentación fresca, o sea, sería calcular N6 y N7, ¿sí? Que es el balance de la alimentación fresca, aquí N6 y N7, ¿sí? Que se requieren para producir 1 tonelada por hora de óxido de etileno. Entonces, aquí este problema ya básicamente se resuelve pues con un factor de conversión, ¿sí? Nosotros ya sabemos que para producir, si nosotros producimos óxido de etileno aquí, en este caso N3 sería, estamos produciendo 13.5 moles por hora de óxido de etileno. Necesitamos en la alimentación fresca 15 moles por hora de etileno y 11.25 moles por hora de oxígeno. Entonces solamente tenemos que sacar el factor de conversión, ¿sí? Por lo tanto, para sacar el factor de conversión, decimos, bueno, nosotros queremos producir 1 tonelada por hora de óxido de etileno, ¿sí? Entonces, 1 tonelada por hora de óxido de etileno son 1000 kilogramos por hora una tonelada por hora de óxido de etileno son 1000 kilogramos por hora de óxido de etileno. Ahora, si sacamos el peso molecular del óxido de etileno, es igual a 12 del carbono por 2 más 4 por 1 más 16, lo cual nos daría 44 gramos por mol o 44 kilogramos por kilomol, ¿sí? Entonces, 44 kilogramos por hora de óxido de etileno nos da 1 kilomol por hora de óxido de etileno, ¿sí?
y sabemos que 1 kilomol por hora de óxido de etileno es igual a 1000 moles por hora de óxido de etileno. Por lo tanto, si hacemos esta conversión aquí, 1 tonelada por hora de óxido de etileno sería igual a 22.727.27 moles de óxido de etileno por hora, ¿sí? Entonces, esto es equivalente a 1 tonelada por hora. Entonces, si nosotros sabemos cuánto necesitamos para producir 13.5 moles de óxido de etileno por hora, nuestro factor de conversión en este caso sería 1683.50, ¿sí? Este es el factor de conversión. Por lo tanto, como último paso, si nosotros queremos producir 1 tonelada, tenemos un factor de conversión de 1683.50. Entonces, nuestra N6, que es la alimentación de etileno fresco, son 15 moles por hora de etileno fresco. Nosotros multiplicamos esto por los 1683.50 de nuestra conversión y nos va a quedar que nuestra N6' en este caso, para producir 1 tonelada, serían 15 por esto, que serían 25.252.53 moles de etileno por hora en la alimentación fresca. Y el mismo caso es para N7, que N7 es 11.25 moles por hora de oxígeno. Si lo multiplicamos por 1683.5, nos quedaría una N7' de 18.939.38 moles de oxígeno por hora en la alimentación fresca. Y así terminamos nosotros los 3 incisos del problema 4.59 del libro Felder.